Por más de 50 años, el país estuvo inmerso en un conflicto armado que desangró zonas rurales de todo el territorio nacional. Los Montes de María fueron protagonistas de muchas masacres que acabaron con la vida de decenas de campesinos. Corregimientos como Chengue, Macayepo, El Salado, Pechilín y Las Brisas fueron algunos de esos testigos que aún sufren las secuelas que la guerra les dejó. La violencia no es solo la violencia directa que vemos como seres humanos, que es a la que estamos familiarizados en un país como Colombia, donde todos los días encontramos muertes en los noticieros, en los medios, en los periódicos, sino existe una violencia estructural que es la que se da a través de la falta de presencia del Estado en muchas de las poblaciones de este país colombiano. Y existe esa violencia cultural que es la que perpetuamos todas las personas cuando agredimos o creemos mal en las otras personas, cuando hablamos mal de los demás, cuando creemos o satanizamos a una población. Entonces digamos que a partir de eso se da la oportunidad de conversar con Megan, que pues es la hija de la señora Julia Meriño, y con ella nos comienza a contar un poco sobre esa masacre. Una masacre que, como muchas de las que pasaron en los Montes de María, sintió el país. Pienso que esta masacre debe ser recordada en la memoria histórica del pueblo colombiano porque, así como la del Salado, así como la de Las Brisas, como la de San Juan, fue un hecho bastante cruel y crudo que mostró esa violencia que no se veía, digámoslo, de alguna u otra forma, el de bipartidismo tan marcado que vivió el país en los años 40, donde básicamente se mataban por ideologías, y aquí se traslada esa ideología al narcotráfico, al dominio de tierras, a el poder, pongámoslo así, y muchos de estos grupos eran respaldados por grandes políticos y empresarios que hoy en día siguen impunes, porque básicamente el gobierno nunca les ofreció las garantías que en esa época eran las necesarias para cuidar de una población. Sobrevivientes como Julia Meriño y Megan Pelufo se aferran al sueño de regresar a su lugar de origen, Chengue, un lugar que, aunque permanezca en el olvido gubernamental y no tenga las condiciones mínimas de habitabilidad, representa ese paisaje perdido, representado en los recuerdos y en el espacio geográfico que algún día lo definió. Se puede evidenciar ahora mismo, en Chengue las carreteras están completamente destapadas, o sea, de Oveja a Chengue es un tramo que si llueve no puedes pasar o pasas con mucha dificultad, si no llueve lo mismo, no se incentiva básicamente nada. Muy pocas personas, entre esas la señora Julia Meriño, con unos habitantes de Chengue también que viven en Ovejas, están tratando de hacer que el pueblo surja otra vez con diferentes tipos de actividades. Ejemplo, cuando fuimos vimos que tenían un galpón con varios pollos, y esos pollos son para la venta en diferentes municipios aledaños a Chengue. Y es bonito ver que todavía hay personas que aman el lugar donde nacieron. Contar la historia de esa relación que tiene Megan como hija y Julia Meriño como la madre, cabeza de familia después de la muerte del papá, de todo su núcleo familiar. De esa relación que tienen con el entorno, con ese paraíso perdido que, aunque esté perdido porque físicamente no es igual, siempre tú lo vas a recordar por el territorio donde te ubicaste. Porque es importante entender que, a pesar de que uno quiera borrar del mapa a una persona, siempre va a encontrar algo que lo va a hacer recordar, y creo que a todos nos pasa. Cuando así te muere un familiar y ese familiar escribió en un cajón de su casa tu nombre, tú siempre vas a recordar a ese familiar muerto por eso que escribió. Entonces allí encontramos el paraíso perdido. El corto documental Lo que el infierno nos dejó, realizado por Ariel Cuello, Oscar Prada y Samir Vargas, empleados de la Universidad de Cartagena, cuenta la relación de una sobreviviente con el territorio geográfico del que fue despojada. Chengue hoy es un pueblo fantasma. Si no fantasma, tiene muy pocos habitantes. Las personas viven en sus cimientos todavía se evidencian
casas que sufrieron el golpe de ese momento. Se observan casas destruidas con vestigios de incendio, vestigios de balas, y es muy triste ver que la gente hace muchas cosas por sobrevivir. Tratan de salir adelante como pueden, tratan de mantener su historia, mantener su legado, trasladándose desde los lugares donde viven en cierta u otra medida a tratar de conmemorar lo que era ese lugar antes, que era un territorio lleno de biodiversidad. La agricultura era su principal actividad económica y era un pueblo que estaba en crecimiento. Ahora, lastimosamente, no es vestigio de lo que alguna vez fue. Y creo que fue lo más enriquecedor de esto, que a pesar de todo lo que pasó, estos seres humanos le sonríen a la vida, sueñan en un mañana y se fortalecen cada día por ser lo que fueron, por ser esa comunidad familiar donde la gente se conocía con todo el mundo, donde salían, se saludaban. Entonces, eso digamos que fue lo más interesante de esta experiencia, poder mirar a los sobrevivientes de una masacre como la de Chengue, donde murieron 28 personas, de otra forma. Antes que revictimizarlos, esta historia, que es producto de un trabajo académico de maestría, permite entender que tanto las víctimas como los victimarios son seres humanos con un testimonio que contar. Porque independientemente de si tú eres una persona que vivió como víctima del conflicto armado o tú fuiste victimario, es decir, cuando tú propiciaste esas muertes, tú eres un ser humano. Un ser humano que pasó y vivió muchas cosas para llegar a ese punto de matar a personas de forma tan sangrientas y no sentir dolor al hacerlo. Pero eres una persona que tiene una historia que contar. Y esas historias de contar van mucho más allá de las muertes que propiciaron, sino de ese significado que tiene X cosa para ese ser humano, que es como tú y como yo. Narraciones y testimonios como estos son la oportunidad precisa para humanizar a la sociedad, esa que convive las consecuencias de habitar en un país donde los medios de comunicación se encargan de ocultar las historias que se entretejen más allá del amarillismo sangriento. Es una historia que no es la historia que nos cuentan los medios de comunicación, que es la historia que le interesa a la sociedad amarillista, donde solamente tiene lugar las masacres, los muertos, la sangre, la violencia, el asesinato, la persona que fue violada, la mujer que fue golpeada. No, es una historia mucho más allá. Es una historia contada desde lo propio de cada ser. Chengue es un territorio abandonado completamente por el Estado. El Estado solamente ha aparecido cuando ha necesitado que sus pobladores voten en elecciones, cuando necesitan de pronto apoyo para algún proyecto, cuando necesitan mostrar y evidenciar que están haciendo algo en ese territorio, pero mientras tanto el Estado desaparece. Las personas han tratado de luchar, han tratado de hacer que este pueblo surja otra vez. Se evidencia con pequeños cultivos que se aprecian cuando tú estás en el centro de esta población. Y es triste que el Estado colombiano abandone a los suyos. Digamos que es lo que se busca con este documental, y es que todas las personas que lo vean empiecen a mirar la guerra y el conflicto armado desde otra perspectiva. A saber que detrás de toda una historia de masacre
hay 1001 historias de esperanza, de felicidad, de ilusiones, de sueños que podemos contar. Los dejamos con el microdocumental que realizamos que se titula Lo que el infierno nos dejó. Cuando yo salí ya de donde estaba escondida, que regresé, esto ardía en llamas. Yo llegué allá arriba a mi casa y cuando encontré los muertos en mi casa, yo pensé que para acá no había pasado nada y salí corriendo para acá y vamos que acá es como vivir el infierno en 20 minutos. Yo caminé entre llamas y candelas y muertos. Este espacio para mí es muy importante. Aquí viví. Tenía rato que aquí no me paraba. Le decía a Verónica, mi hija, que como 14 años que aquí no había estado. Aquí nació mi hija Vero. No me dio tiempo ir al hospital. Nació en esta casa. Aquí Mario, mi hijo, John Mario, empezó a dar sus primeros pasos, Megan Patricia. Aquí viví con mis papás, mi esposo. Un lugar muy especial para mí este pedacito. Tiene muchos recuerdos. Reencontrarme con él es revivir mis momentos. Chengue es un corregimiento de Oveja Sucre, ubicado en el corazón de la serranía de San Jacinto, mejor conocida como los Montes de María. Era un lugar próspero, su gente alegre y trabajadora, y se respiraba paz en cada rincón. Pero el 17 de enero de 2001, toda esa felicidad se convirtió en tristeza y desolación. Chengue, antes de la masacre, era un pueblo muy hermoso, lleno de mucha vida, mucha vegetación, mucha naturaleza. Era un paraíso, era el paraíso que cualquier ser humano desea tener. Era un pueblo alegre, con sus costumbres, sus culturas. ¿Qué te digo? Era una belleza total bajo este cielo. Tenía un clima espectacular, su gente llena de mucho carisma, mucho calor humano. El aguacate fue en Chengue una realidad de progreso y una esperanza de crecimiento económico. Ser un productor a gran escala de este alimento permitió que el corregimiento fuera punto de abastecimiento de ciudades como Medellín, Cartagena, Bogotá, Barranquilla y otras partes del territorio colombiano. Esto era una despensa agrícola muy organizada. O sea, Chengue era una comunidad netamente campesina, donde sus hombres eran hombres y mujeres muy pujantes y muy dedicados a la actividad agrícola. Sobre todo aquí predominaba el cultivo del aguacate, que nuestros ancestros, nuestros abuelos, lo sembraron como sin saber de pronto de que podía ser la fuente económica más visible de este municipio. Al pasar de los tiempos, esto se fue empezando a comercializar y se convirtió en la entrada económica de este corregimiento. El único pecado de Chengue fue su punto geográfico. No solo era una despensa agrícola en crecimiento,
sino que por su ubicación estratégica entre los ríos Magdalena y Zenú, entre el Mar Caribe y la Depresión Momposina, entre Barranquilla y Montería y entre Cartagena y Sincelejo, servía como vía de transporte de secuestrados, coca y armas para los grupos al margen de la ley. El 17 de enero de 2001, muy temprano, a eso de las 4 de la madrugada, llegó un grupo armado que se identificó como Ejército Nacional. Inmediatamente sacaron a 28 hombres de sus casas, obligándolos a formar una fila en lo que aquel entonces era la plaza que servía de diversión y esparcimiento, con la excusa de verificar sus antecedentes en un computador. Esta piedra fue el famoso computador. La cédula la venían a pasar acá, era ubicar a las personas en la mona, le daban el monazo y lo van acostando al otro lado. El que iba viniendo de allá venía inocente, sin saber a qué venía, sino nomás cuando el segundo vino y encontró al primero muerto, y así cuando. Entonces, esto fue el holocausto de la muerte acá. La plaza en la que sobresalían 2 arcos de madera que simulaban una cancha de fútbol colindaba con una caseta donde se organizaban bailes nocturnos y un par de tiendas que abastecía a la comunidad. Además, estaba rodeada por coloridas casas que fueron reducidas a cenizas después del horror de esta masacre perpetrada por el bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, que la región Caribe nunca olvidará. Los campesinos de esta comunidad fueron traídos, engañados desde la plaza acá, porque aquí había un espacio de casas que tapaba el espacio de la plaza con esta plazoletica acá. Entonces, todos los hombres que ellos agarraron y mujeres la reunieron en la plaza, todo el que ellos lograron coger. Entonces, le iban diciendo que no iba a pasar nada, que ellos iban únicamente a pasar las cédulas al computador, que si todos estaban limpios y no tenían por qué tener temor, que si no tenían ningún delito ni nada pendiente, no iba a pasar nada. No solo esa piedra, que es hoy su monumento a las víctimas, fue el escenario de tal barbarie. A escasos metros de la terraza de la casa de Julia, los paramilitares colocaron un pelotón de fusilamiento que acabó con la vida de por lo menos 7 personas. Así como Simón Bolívar y los grandes mártires también donaron su sangre para esta patria, esto significa esto. Aquí están nuestros mártires. Megan es la segunda de 3 hermanos, producto de la relación entre Julia Meriño y Henry Pelufo. Tenía solo 5 años cuando sucedió la masacre por parte de los paramilitares. 2 años más tarde, su vida tomaría un nuevo rumbo. Hombres de la FARC-EP apagarían la vida de su padre, a quien confundieron con un hermano de Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, el mismo que ordenó en compañía de Uber Banqués, alias Huanchodique, acabar con la vida de 27 campesinos de su corregimiento. Con el transcurrir de los años, superando cada una de las calamidades que ha enfrentado a lo largo de su vida y siendo un apoyo incondicional para Julia, quien ha sido todo para ella, madre, padre, amiga y confidente, le ha hecho frente a esta situación con valentía y optimismo. Es que vine aquí, me dio nostalgia, porque está bien que estaba muy pequeña, pero es la parte donde te pones a recordar en cómo era tu vida y cómo de un momento a otro cambió radicalmente ya. Estando aquí ahora mismo tengo nostalgia en realidad y me da como, no sé, me siento muy conmovida. Porque me pongo a pensar cómo sería la vida si en realidad estuviera aquí todavía viviendo. Como Megan y Julia, muchos sobrevivientes aún esperan el apoyo del Estado para que Chengue vuelva a ser lo que fue, un pueblo próspero y tranquilo.